Cordial bienvenida desde la sede central del Colegio de Médicos de Zaragoza. En la tarde de hoy vamos a empezar con el foro de deontología médica correspondiente al periodo lectivo que va de octubre del 2025 a junio del 2026. 9 sesiones el último miércoles de cada mes a las 20 horas, salvo imponderables que se avisan con la suficiente antelación. La ponencia inaugural se titula La responsabilidad médica y deontológica del MIR y corre a cargo del doctor Guillermo Viguera, a quien presentaré tras la siempre brillante introducción del profesor Cía, fundador y coordinador del Foro de Deontología Médica. Don Pedro, cuando guste. Bueno, muchas gracias. Estaba diciendo ahora, digo, menos mal que ya nos conocemos, porque con estos elogios, pero bueno, se agradece la presentación. Quiero empezar dando la enhorabuena a nuestro presidente. Aquí está desconectado. Así. ¿Se oye ahora? No. Sí. Sí. Bueno, pues que quiero empezar transmitiendo nuestra enhorabuena de parte de todos al nuevo presidente y antiguo presidente por esa renovación esperada a la vista de su actuación y de su labor a lo largo de estos años, pero que hay que celebrarlo efectivamente. Bueno, pues el tema de hoy no puede ser más interesante y oportuno porque estamos además en esas dificultades en el Sistema Nacional de Salud de falta de médicos y el tema de los residentes yo diría que es uno de los acontecimientos en la historia de la medicina actual, de la medicina contemporánea, pues de lo más importante que podemos contemplar porque tiene muchas repercusiones para todos. Lo primero para los enfermos, claro está, pero en el enfoque de la profesión pues tiene mucha importancia. En realidad el residente proviene ya del siglo XIX. Vuestro padre es el profesor Osler. El profesor Osler se había formado por Europa, ya había conocido en hospitales alemanes, franceses, se relacionó incluso con Laennec, con Rokitansky, en fin, figuras importantes de la medicina occidental, y vio cómo efectivamente alumnos, pero también posgraduados, se formaban en el ambiente hospitalario mediante el trabajo. Y él pensó en ese especie de lema suyo, aprender trabajando, aprender mientras se trabaja. De hecho, los residentes pues tienen su contrato correspondiente y se estuvo apreciando en el Johns Hopkins Hospital, que se inauguró en 1890, y ahí él, junto con Well, junto con Hallstatt, junto con Kelly, que les llamaban entonces los 4 grandes en Estados Unidos, pues empezaron a idear el hecho de que el alumno ya médico que querría realizar una especialidad, pues efectivamente después de una rotación se centrara en el servicio hospitalario correspondiente y que el aprendizaje de la medicina iba a ser mucho más eficaz centrándolo en la silla en la que nos sentamos junto al paciente, aprender al lado del paciente. Este era el fundamento de aquella nueva orientación. Había pasado William Osler la cátedra de las salas colectivas como digo, a la silla junto al paciente, ya sea de la consulta o ya sea del ámbito hospitalario. Y no es que sobrara lo demás, las lecciones magistrales son muy necesarias y a todos nos han aclarado conceptos y nos han procurado una formación de cara a la profesión muy interesante, pero faltaba esta otra vertiente que descubrieron estos colegas americanos. Esta otra vertiente que es muy lógica también, porque es pasar del saber de la medicina al saber hacer. No perdamos de vista que la medicina es una ciencia aplicada y, por lo tanto, ese saber hacer junto al experto
pues se convierte en una parte fundamental que ya tenemos en marcha. Me diréis que hay antecedentes de enseñanza de la medicina, claro que sí. Es que los griegos ya, para ellos la medicina era una técnica, un arte, ya se alejaron los de la costa jónica del siglo IV a.C., es decir, los hipocráticos, de todo lo que fuera magia y demás, pero concebían la medicina también como una paideia, como una materia de enseñanza, necesidad de la enseñanza durante el ejercicio. Y luego pues habían venido también otras iniciativas históricas que no nos da tiempo, claro está, de detallar, pero sí que hay que nombrar mucho a este profesor Osler, que estableció ya en el Johns Hopkins el sistema. Hay que decir que a lo mejor Abraham Flexner pues le dio más entidad legal, organizativa, pues habló ya de la necesidad de la estandarización y de la acreditación de las instituciones para que aquello fuera un sustrato serio para el aprendizaje de estos nuevos profesionales, y allí nació el nombre de residente, porque a los pobres les impusieron una vida casi monástica. Tenían que vivir en el hospital o cerca del hospital, estar muy atentos al estudio, a la asistencia, echar horas, pero yo diría este espíritu de trabajo, de superación, es que lo conservan los residentes de ahora también. No diré que sean de aire monástico como aquellos del siglo XIX, pero horas de trabajo y horas de estudio sí que podemos decir que persisten ahí. Y decía el propio Osler que para ser un buen médico se hace falta conocimientos, humanidad, humildad y humor. Decía las 3 H's. Humanidad es esa actitud que le lleva al residente y que la conservan y la desarrollan y mucho, de centrar su quehacer en la persona humana, en la persona que tienen delante. Humildad pues es llevar ese sentido común hasta el extremo de que cuando vas deduciendo el razonamiento y ese razonamiento te puede perjudicar porque ves que tu orientación ha sido equivocada o no procede o no estás capacitado para ella, admitirlo. Esto el residente tiene una gran responsabilidad de avisar al experto, al compañero que ya desde la experiencia le está dirigiendo, para poner en sus manos o pedir para poner en sus manos el problema o pedir el apoyo que necesite. Y el humor, pues no tengo estadísticas de si tienen buen humor o no. Yo los que conozco sí que tienen buen humor todos. Pero claro, si usted se encuentra ya un residente que es humanitario, que es humilde y además tiene humor y conocimientos, pues tiene un médico perfecto delante para la asistencia, y con toda la seguridad que le proporciona el hecho de saber que le resolverá bien su problema o que procederá a conectarle con el equipo correspondiente para que entre todos avancen juntos en toda esa orientación de la salud. En fin, la orientación de esta enseñanza, pues ya sabéis que vino a España pues poquito a poco, en la Fundación Jiménez Díaz, el año 58, ya en un régimen semipensionista, vamos a decir así, hicieron convocatoria de internos, y a los internos más cualificados los seleccionaban luego para residentes. Pero en general, la idea que tenemos todos es que es el año 63, en el Hospital de Asturias, cuando Soler y Dural y nuestro conocidísimo Alonso Leg, que ejerció brillantemente en Zaragoza muchos años de su profesión, pues orientaron ya no solo el que hubiera internos y residentes, sino que hubiera también un programa de internos y residentes. Esta es la primera vez. A continuación, Puerta de Hierro, el año 64, salió con la mismísima orientación, y otros hospitales, y ahí empezó realmente el sistema MIR propiamente dicho, aunque ya digo, había antecedentes, y antecedentes muy, muy valiosos, efectivamente. Luego ya vinieron las fases que seguramente Guillermo conoce mucho mejor que yo, del año 78, ya con el examen único, porque anteriormente las especialidades en España no estaban homogeneizadas. No es que hubiera mala enseñanza, no, nos especializábamos junto a maestros y junto a escuelas profesionales muy valiosas,
pero cada una con su criterio, claro está. Antes de eso, años 50, existía la autotitulación. Tú habías aprobado la cardio, pues te podías poner especialista en cardiología en tu placa, claro que sí. Y ahí pues aparecen muchas veces placas curiosas de esas de poner piel, venéreas, corazón y pulmón. Bueno, pues allá va ese especialista. Ya se había autocalificado él. ¿Por qué? Porque creía que, vamos, sí, creía, y sería verdad, que sabía de corazón y de pulmón y mucho de piel y venéreas y que había estudiado aquello y por lo tanto se autotitulaba especialista. Pero en el año 55 ya el Ministerio de Educación reglamentó todo esto para que fuera a través de escuelas muchas veces ligadas a las cátedras donde se hicieran las especialidades. Pero el MIR, con las características que conocemos ahora, con el buenísimo resultado que ha dado en estos años, pues empieza ese año 63. Es verdad que es el 78 cuando ya se legaliza verdaderamente y luego el 84 cuando ya legalmente se dice el MIR es la única vía de especialización en España. Que esto plantea un poco de la polémica de hoy, de decir, bueno, están cogiendo médicos porque faltan, sí son médicos, pero el Sistema Nacional dice que ahí deben entrar solo especialistas con el MIR y por lo tanto ahí hay una necesidad de médicos, pero una ley que dificulta, en fin, la polémica ya lleva unas cuantas semanas o meses, nuestro presidente la conoce muy bien. Y luego ya el 2008, pues ya sabéis que es cuando ya se concreta y se perfila mucho el jefe de estudios, el tutor de residente, las comisiones de docencia, los sistemas de evaluación y el acceso a las disciplinas multiprofesionales que le pueden dar una flexibilidad y una amplitud estupenda a esta iba a decir profesión de MIR, no, a esta faceta formativa del MIR. Yo doy la enhorabuena a Guillermo y a todos los MIR. Hemos tenido, yo creo que todos, una buenísima experiencia de lo que es la asistencia del MIR y es una etapa nada fácil, de mucho trabajo, emprendida con todo el optimismo del mundo, pero también con sus muchas dificultades y por lo tanto pues mi aplauso y mi enhorabuena y bienvenida al ponente de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro, profesor Cía. Dos anécdotas muy rápidas. Había algunos médicos que en su placa ponía piel y enfermedades secretas. Y otra anécdota del profesor Osler, que daba unas conferencias con tanta enjundia y tanta profundidad que decía, me preocupo no cuando la gente mira el reloj, sino cuando le da golpecitos a ver si todavía le funciona. Bueno, el doctor Guillermo Viguera, aunque es muy joven, tiene un espléndido currículum que me ha solicitado que haga un resumen del resumen. Entonces es licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza en el año 2019, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el año 2024, es máster en Investigación en Atención Primaria por la Universidad Miguel Hernández de Elche, máster en Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Unidad Francisco Vitoria de Madrid en el año 2023, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria y vocal de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo del Colegio de Médicos de Zaragoza desde el año 21 y al igual que nuestro querido presidente, pues hay que darles la enhorabuena por volver a representar a todos los colegiados zaragozanos. Muchas gracias, Guillermo, cuando quieras. Hola, ¿se oye? Vale. Esto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a los 50 y tantos que hay conectados online y también a los que estáis aquí. Muchas gracias por todo. Yo me sigo considerando, soy Guillermo Viguera, soy médico de familia en el Centro de Salud de Illueca. Yo me sigo considerando MIR, yo soy R5-6 ahora de Medicina de Familia, hace un año que acabé la especialidad. Gracias pues por la presentación, Enrique, que yo voy a recortar un poco más, pero bien. Y desde luego al profesor Cía por la espléndida disertación sobre el MIR, que desde luego sabe mucho más de lo que yo sabía. Bueno, antes de empezar, agradecer al colegio desde luego la oportunidad de abrir este
este foro de odontología del 2025-26, a los compañeros de la Junta aquí presentes. Tenemos tanto especialistas como médicos jubilados, como médicos residentes, como médicos en formación, así que es una sala variada. La parte online, pues no sé cuál es. Y desde luego, pues muchas gracias a los estudiantes de medicina, que yo sé que venís porque si mal no recuerdo eran 0,1 de la nota o 0,2, pero me parece muy bien. Espero que os podáis llevar algo más que no solo el certificado de asistencia, que bien que os lo llevaréis, desde luego. Y bueno, aparte de estos, pues intentaremos hacer una mirada sobre la responsabilidad y la ética médica y de qué significa ejercer la profesión desde dentro. ¿Me pasa? Me pasa. Perfecto. Pues bueno, esta ponencia nace un poco de la convicción de que no se trata solo de saber lo que podemos hacer como médicos, sino de recordar un poco qué debemos hacer como médicos. Y este deber pues, no es un corsé moralista, sino es pues, nuestra identidad profesional y, de hecho, de lo que caracteriza al Colegio de Médicos, ¿no? Los colegios de médicos velamos, me incluyo yo también, no solo por tener buenos médicos, sino por tener médicos buenos, ¿vale? Y de aquí nace pues, el Código de Odontología Médica del 2022, que es este libro que podemos ver aquí abajo, que es bastante interesante de leer y desde luego cambia mucho incluso la estructura de las frases con el anterior. Yo que lo estudié pues, con Rogelio, el anterior código, pues cambia prácticamente todo. Y abre con una frase después del preámbulo y de los ámbitos de aplicación, dice el artículo 4.1, que el ejercicio de la medicina está al servicio del ser humano y de la sociedad. Y el ejercicio de la medicina incluye tanto al residente como al tutor, al colaborador docente, a la institución que nos acoge, a todos los médicos que pasamos por el MIR también. Porque la formación especializada no es solo una etapa aislada, sino, pues, como decía el profesor Cía, pues es habitualmente el primer contacto del médico recién graduado con el ejercicio de la medicina. Hay muchas amenazas, muchos miedos cuando se empieza en la residencia, sobre todo si es el primer trabajo, que casi debería serlo, depende del punto de vista legal que lo interpretemos. Y bueno, pues es momento de enfrentarse a la propia debilidad, incluso a la enfermedad y la muerte por primera vez, de los libros, un poco al paciente real. Pero también es pues, un momento de grandes oportunidades, de demostrar las fortalezas y el inicio de la carrera profesional para muchos de los residentes. Yo el recorrido que os propongo hoy vamos a girar en torno a 4 ideas sencillas: al residente como una figura híbrida entre la formación y la responsabilidad, su marco legal y deontológico, los dilemas éticos y humanos que enfrenta el residente y el papel de los tutores, los compañeros, el resto de colaboradores docentes y de los colegios de médicos. Vamos a viajar por este libro, por este Código de Ontología del 22, que no es solo un libro, sino que nos puede servir en cierta manera como una guía de qué hacer y cómo debemos afrontar los retos durante el MIR. Voy a buscar la botella un segundito, que soy muy alto y a veces no llego. Bueno, el médico interno residente ocupa, como sabéis, un lugar único en el sistema sanitario. Es a la vez un trabajador y un médico en formación y pues cuando lleguéis los estudiantes a todo esto veréis que el contrato es un poquito especial, porque el contrato directamente refiere tanto a la normativa que se aplica, no tanto a la normativa marco del resto de médicos. Los residentes, entre casi los que me incluyo, pero bueno, ya soy un poquito mayor, prestan servicios asistenciales, firman informes, hacen guardias, asumen responsabilidades crecientes cada año, pero lo hacen siempre dentro de un itinerario formativo tutelado. ¿Vale? La legislación que se aplica principalmente a los residentes es la Ley 44/2003, que sería la LOPS, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y luego más se deja claro que la residencia combina dos elementos inseparables: la formación y el servicio. Y la práctica. Vamos a imaginar pues, una escena habitual. Un residente de primer año de neumología que está haciendo una guardia en urgencias, tiene al adjunto en otra sala teniendo otro paciente, tiene un paciente que entra que le dice: me duele el pecho, doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es un residente, sus primeras guardias de urgencias, ya lo han dejado un poquito moverse solo. Veremos que dejar a un residente de primer año moverse solo es algo que se escapa de la legalidad, pero bueno,
y hace pues, una historia clínica extensa y excelsa, le pregunta por sus antepasados y por los antepasados de sus antepasados, una exploración pues, de la cabeza a las uñas de los pies prácticamente, pruebas analíticas, hace una radiografía, un electro, todo le parece que está normal y cree que está pues, frente a un dolor muscular. Este residente, a la hora de darle a un botoncito que significa altar, tiene dudas entre si precisa esta persona un poco más de estudios, si precisa ingresarlo para hacer estudio de ese dolor, o si se le puede dar de alta. En el caso de que le dé de alta, incurriremos en una falta, veremos cómo es. Y cuando hay dudas, el código deontológico pues es claro al respecto. Os voy a ir leyendo artículos porque los tengamos un poquito en mente. El artículo 19.1 dice que el médico debe abstenerse de las actuaciones que sobrepasan su competencia y capacidad y en tal caso debe proponer al paciente que recurra a otro compañero competente en la materia. ¿Se aplica esto a nuestro residente? Pues probablemente sí. Si uno no se ve capaz de dar un alta a un paciente, si no se ve capaz de establecer un diagnóstico claro, desde luego tiene que recurrir, buscar otra figura que le ayude en este caso. Y esto no es una invitación al miedo, sino un poco a la prudencia. Hay que saber, y la madurez profesional muchas veces tiene que ver con pedir ayuda, con no actuar solos y con saber en qué momento, hasta dónde llegaban nuestros conocimientos, hasta dónde funcionamos como residentes y luego incluso luego como especialistas. Y la autonomía del residente crece de manera progresiva y segura respecto al paciente. Eso es lo más importante. Que conforme nuestra competencia profesional, la competencia profesional de los residentes se va desarrollando, estos tienen que recibir cada vez menor tutela, pero sí que tienen que saber cuál es su límite. Y desde luego, si no se actúa con cautela, lo que podemos vernos es en una situación como esta. Voy a leer de aquí porque aquí está pequeño, pero bueno. En el SACIL en Soria, el consultivo ve negligencia en una MIR de Soria por el alta de un paciente que murió un día después. Bueno, pues sabemos que el médico interno residente pues, tiene una responsabilidad y desde luego tiene que ser consciente de que cuando hace un acto médico, que ya no es un estudiante, que es un profesional, es un médico que está en formación, pero ya es un médico y tiene su nivel de responsabilidad. Desde luego, hablar de responsabilidad con los miembros del equipo de asesoría legal del colegio en primera fila es un poco complicado, pero bueno. En materia de responsabilidad, los residentes comparten pues, los 3 niveles clásicos del médico. ¿Vale? La responsabilidad civil, pues por los daños que pueda causar. Yo creo recordar que era el artículo 1089 y sucesivos del Código Civil. Luego la responsabilidad penal, pues cuando hay una imprudencia, una negligencia grave, hay un dolo y un daño, como sabemos, y una responsabilidad deontológica, que es cuando se vulneran las normas éticas o colegiales. Y esto está tan arriba en el nuevo Código de Deontología como en el punto 1.2, después de lo que hemos leído antes. Ahora bien, el residente no responde en el vacío y su responsabilidad pues, es proporcional a su nivel de autonomía y a la calidad de supervisión recibida. El Real Decreto 183/2008, en la formación sanitaria especializada, lo formula con claridad. La prestación profesional del MIR implica una asunción progresiva de responsabilidad y una supervisión decreciente conforme avanza su formación. Como médicos, tenemos que saber que si un residente actúa más allá de lo que sabe hacer o sin la supervisión debida, se entra en el terreno de la culpa por asunción. Por poner otro ejemplo, una residente, y luego veremos más casos en noticias, una residente de primer año que realiza una punción lumbar de urgencia sin avisar a su adjunto en un paciente inestable, si luego hubiera complicaciones, esa responsabilidad será compartida, tanto entre el residente, que incurrirá en una falta por sobrepasar lo que él sabe hacer, como del adjunto responsable, del tutor, del docente que esté con él, por no estar localizable o no haber delimitado claramente los límites de este residente, como sobre la institución, porque la organización de un servicio que permita a un R1 actuar sin supervisión, pues incurriría en una responsabilidad administrativa. La ética médica, sin embargo, no busca repartir la culpa, como si podría ser otras materias, sino prevenirla. Y nos cuenta los 2 artículos siguientes del código. El 39 dice, el médico en todos sus actos médicos debe dar prioridad a la seguridad y el bienestar de sus pacientes y debe negarse por razones éticas y deontológicas a exigencias que provenientes de superiores jerárquicos puedan afectar a la seguridad del paciente. Esto incluye el derecho y el deber de negarse a realizar procedimientos para los que no se sienta uno preparado o que se desarrollen en condiciones inseguras, como muchas veces es el caso de la urgencia hospitalaria.
Lo veremos en las siguientes noticias. La responsabilidad moral del residente no se mide tanto por cuántas tareas asume, sino por cómo las asume. Pues, como hemos dicho, con prudencia, con honestidad, yo no tengo tantas H's como el profesor Cía, y con respeto por el paciente, que son 3 términos que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. 2 noticias. Condenan 1 año de cárcel a un MIR que confundió un ictus con una artrosis. En este caso sí que me lo leí, sí que es verdad que pues eso, no preguntó en el momento en el que tenía que pensar si altar o no este paciente. Y luego esto no es una condena, sino que es lo que se pidió en el juicio. Piden 2 años de cárcel a una MIR por un diagnóstico erróneo que acabó en la muerte. Bueno, también se habla de un residente de primer año que podría haber incurrido en una negligencia médica. ¿Vale? Y tal cual dice la normativa exige que el residente esté supervisado presencialmente, de forma presencial, durante su primer año de residencia y de forma progresivamente menor después del primer año. Esta supervisión de presencia física, en teoría parece clara en la ley, pero luego es más flexible. Se hace muy flexible en los hospitales, se hace muy flexible pues, cuando hay una sobrecarga asistencial. Y es que no es un favor, sino es un deber ético y legal. Y esto hay que entenderlo. Un médico que sea contratado antes de empezar la residencia puede actuar de forma autónoma. Un médico que sea contratado el primer año de residencia tiene que tener una supervisión física, presencial, todo el primer año. Porque si no, estaríamos dentro de la ilegalidad. El artículo 77 del código, vamos a ir repasando y leyendo todo este código, recuerda que todo médico tiene el deber de formarse en ética y en deontología médica durante su periodo de formación. En otras palabras, que el tutor, el docente, no solo tiene que enseñar técnicas, tiene que enseñar conocimientos científicos, sino que también tiene que enseñar pues, prudencia moral. Y el residente, por su parte, tiene la obligación de formarse pues, con honestidad, aceptar sus propios límites y asumir las responsabilidades de manera gradual. Todos sabemos pues, que hay guardias con adjuntos ocupados, con servicios saturados, urgencias colapsadas. El Servet sale todos los días en el Heraldo con sus urgencias. Decisiones muy rápidas y que el residente solo intentando responder a esta demanda asistencial a la que nunca se había enfrentado anteriormente. Pues la primera campaña de gripe habitualmente suele ser la primera vez que se enfrenta a esta realidad. Y en estos momentos muchas veces el sistema se olvida de que la formación especializada no es una relación laboral cualquiera en la que tú le pides a alguien que haga un trabajo, sino que hay una responsabilidad compartida y un deber de formar a este residente incluso en esos momentos en los que está tan tenso el hospital o el centro de salud. El artículo 104 del Código Deontológico dice que los tutores y responsables de la formación médica especializada deben garantizar una formación ética, científica y técnica de calidad y un clima adecuado de aprendizaje. Bueno, este clima adecuado habría que verlo, porque este clima adecuado no solo implica conocimiento, sino también implica tiempo, acompañamiento y respeto. Y son estos docentes éticos que no solo tienen que supervisar, sino que estar presentes, tienen que escuchar y proteger al residente frente a estas presiones asistenciales desproporcionadas que surgen y seguirán surgiendo, y más aún conforme vamos avanzando en esta pirámide poblacional a la que se encamina España. Cuando falla esta supervisión, lo que generamos es una triple fractura. Primero, el residente erosiona su confianza en su adjunto. En segundo lugar, se vulnera el deber ético y legal de tutor de estar encima residente. Y sobre todo, lo más importante, se pone en riesgo al paciente. Falla la seguridad del paciente y esto es lo que, por encima de todo, no se puede evitar. Un estudio que se publicó por una asociación de MIRES de España decía que el 71,5% de los MIRES no están supervisados durante sus guardias. Solo 4 comunidades aprueban y aprobar considerábamos a que casi todos los residentes estuvieran supervisados, ni siquiera todos los del primer año. Pues esto es algo que tenemos que, por lo menos, poner en el calendario político para que de alguna manera se pueda aumentar la supervisión en los hospitales para que en las guardias no se cometan luego pues, problemas de seguridad del paciente. A esta dimensión más técnica también se suma pues, una dimensión humana, la salud mental del residente. Un estudio de hace un par de años del Colegio de Médicos de Madrid con residentes de toda España, 700 residentes españoles, mostró que de cada 5 residentes, 1 presenta síntomas depresivos. Si sumamos a la depresión, la ansiedad llegaba casi a 1/3 de los residentes. Que alrededor de un 3% habían tenido ideas suicidas durante su primer año de residencia. Esto es algo que la mayoría, pese a manifestar una fuerte vocación, un apego a su familia como factor protector, sentido del propósito, pues son factores, son
datos que tenemos que tener muy en cuenta. De hecho, en el día, no me acuerdo ahora mismo, sí, el día 12 de noviembre presentamos los vocales de médicos jóvenes y médicos en formación de toda España un estudio que se llama Ikerburn, liderado por el País Vasco, en el que hablamos de la salud mental de los residentes, más que los residentes, de los médicos jóvenes, de los 10 primeros años tras salir de la carrera. No tenemos todavía todos los datos, los presentaremos ese día, pero la verdad es que es bastante, no sé, preocupante como poco, porque sí que estamos viendo, pues cada vez sube más la ansiedad, sube más la depresión, sube más el abuso de ciertas medicaciones entre los jóvenes médicos, que es algo pues que va en consonancia incluso con el resto de la sociedad. Estos datos pues nos recuerdan que cuidar al médico joven también es un deber deontológico. Como hemos dicho, el artículo 19.2 nos dice incluso que nosotros tenemos que estar preocupados por nuestra salud. Si un médico observa que por razón de su edad, de enfermedad u otras causas se deteriora su capacidad de juicio o de habilidad técnica, debe pedir consejo a algún compañero para que le ayude a tomar una decisión acerca de su futuro. Si el médico no es consciente de sus deficiencias y estas fueron advertidas por otro compañero, y esto es muy importante, ver y saber reconocer los datos pues, de depresión, de ansiedad, de problemas de salud mental en nuestros compañeros, este último, el compañero, está obligado a comunicárselo y, en caso necesario, ponerlo en conocimiento del colegio, de forma objetiva y con su debida discreción. Aquí entra en juego el programa de atención integral al médico enfermo, el PAIME, que es un programa que ayuda de manera confidencial a los médicos con enfermedades graves, en su mayoría pues, con problemas de salud mental, con problemas de adicciones, y que es necesario ponerlo promocionarlo y publicitarlo y que los médicos sepan, ya desde la facultad, que sepáis que tenéis este programa, esta ayuda. Incluso hay una especie de programa orientado al estudiante de medicina, ¿vale? Y esto no son solo programas que saca el colegio, sino que es un deber ético proteger al médico, porque así protegemos también a los pacientes. Uy. Avisando, además, de que la siguiente sesión del foro de odontología, que es el 26 de noviembre, lo que ha dicho Enrique, el último miércoles de noviembre, hablará Segundo de Miguel sobre el programa PAIME, que esto es bastante interesante, como por si lo queréis apuntar ya en las agendas. Dos noticias que no queríamos ver nunca en las noticias y que sí que nos aparecen. Pues bueno, el suicidio sanitario es una realidad oculta que ha aumentado por la pandemia. Sabemos que los sanitarios, los médicos en especial, y los anestesistas más en especial incluso, pues tienen un riesgo más elevado de suicidio respecto a la población general. Y bueno, pues tenemos casos lamentablemente como este. Conmoción por un suicidio de un MIR, nadie fue capaz de ver su tristeza. Pues bueno, pues tenemos el deber de buscar la tristeza, tenemos el deber de buscar este tipo de cosas en nuestros compañeros. Para continuar, el residente vive y aprende pues, en un terreno de los dilemas éticos. Esto es algo que se veía mucho en la asignatura de ética. A veces no se trata de elegir entre el bien y el mal, sino entre dos bienes en conflicto. Atiendo a mis pacientes con el tiempo y la calidad que merecen, o atiendo a todos un poco rápido porque se me están acumulando, porque todos merecen ver al médico hoy. Obedezco una indicación de un superior, de un residente mayor, de un jefe de servicio, o sigo mi propio criterio clínico. Incluso protejo mi descanso, voy a casa a descansar después de la guardia, o cumplo con mi rotación porque solo estoy un mes en este servicio. Bueno, pues esto lo tenemos que ver, lo tenemos que valorar, tenemos que saber que el residente se va a enfrentar a este tipo de dilemas y que el código nos lo intenta solucionar. En un foro de ética se dio este pequeño relato una residente que dijo: durante una guardia de 24 horas me pidieron valorar a un paciente terminal con disnea. El adjunto estaba descansando y pensé, si lo despierto por esto, quizás se enfade. Si no lo hago, no sé si estoy haciendo lo correcto. Al final subí yo sola. El paciente murió minutos después. Este tipo de casos y este tipo de dilemas se dan en los hospitales y en los centros de salud todos los días. En cualquier momento tenemos esto. Y no hay un manual, por mucho que leamos, que nos enseñe a resolver del todo estas situaciones que entran más en lo personal realmente y en lo moral que realmente en la legalidad. Pero sí que hay principios que nos orientan. El código nos dice: el médico debe negarse por razones éticas y deontológicas a exigencias que provenientes de superiores jerárquicos puedan afectar a la seguridad del paciente. Esto es, hay que preguntar, hay que buscar apoyo, hay que buscar resolver estas dudas antes de poder incurrir en un error médico.
Y además añade el código: el médico debe poner en conocimiento de sus superiores jerárquicos y de los responsables de seguridad en el ámbito sanitario aquellas situaciones de riesgo potencial para el paciente derivadas del equipamiento médico, de los profesionales o de cualquier otra circunstancia. Si no hay la debida supervisión, esto debe subir a niveles jerárquicos más altos, incluso llegar al colegio. Esto significa que la ética pues, no es una asignatura opcional, como sabéis, como la estáis cursando, sino que es un componente esencial de la formación médica. Aprender a detenerse y deliberar y compartir estas dudas pues, es tan importante muchas veces como aprender a leer el electro, aprender a leer la radiografía o aprenderse el Harrison de arriba abajo. Y esta asignatura y esta materia pues, nos eleva de médicos que muchas veces entran pues, con un expediente brillante, un 13 de 14, 13 y medio de 14, yo ya no sé por dónde van, que estamos pues, enterrados en libros, enterrados en una teoría, y aquí es donde nos empezamos a enfrentar, porque creo que ahora se sigue dando en segundo de carrera, ¿verdad, Rogelio, la asignatura? Nos empezamos a enfrentar al cuerpo humano y no solo pues, a la teoría que tenemos enfrente. Y lo tratamos como un todo, como una persona. La presión asistencial, como decía, pues las guardias encadenadas, las plantillas escasas, lo que decíamos, pues el pico de gripe que tiene que llegar estas semanas, puede llevar a que el residente actúe al límite de su capacidad física y emocional. Y en esos casos la ética consiste no solo en hacer lo correcto, sino en proteger la dignidad profesional y la seguridad del paciente. Cuando el sistema nos presiona pues, más de lo razonable, el deber ético es un deber colectivo, es un deber del tutor, del servicio e incluso del colegio de médicos denunciar estas situaciones, y nadie puede pedirle a un médico en formación que renuncie a su humanidad para cumplir unos objetivos asistenciales, unos objetivos de lista de espera. Nadie puede pediros que seáis responsables de una lista de espera, de demoras en consultas, de pacientes enfadados con un sistema en el que vosotros acabáis de entrar. Creo que estoy un poco seco. Hasta ahora hemos hablado sobre todo pues, de qué tiene que hacer, qué tiene que aportar el sistema a los médicos internos residentes. También hay una consecuencia. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué pueden aportar los residentes a su formación? Pues bueno, los residentes no solo tienen que aprender, sino que también trabajan y forman parte de una comunidad profesional. Y tal y como forman parte de esta comunidad profesional, tienen el derecho y el deber de participar en las estructuras de representación. Es decir, las comisiones nacionales de la especialidad, las comisiones de docencia de los hospitales, donde se hace pues, la labor más ejecutiva del día a día y donde más importante es que estemos representados los residentes, las sociedades científicas, los sindicatos médicos y sobre todo el colegio de médicos. Al final, el colegio de médicos es el único lugar muchas veces donde nosotros somos médicos como médicos, no somos el cardiólogo y el nefrólogo y el anestesista y el preventivista, sino que es el sitio donde volvemos a ser una profesión y donde podemos tratar pues, muchos de los problemas que acaecen a nuestra profesión. Durante muchos años, pues los médicos jóvenes se han visto como usuarios de este sistema colegial, del sistema sanitario, de los órganos de representación, pero bueno, el código mismo nos invita a hacer algo distinto. Es que el médico que trabaja en instituciones sanitarias, públicas o privadas, debe velar y contribuir para que en ellas se den los requisitos de calidad, suficiencia, seguridad, sostenibilidad y cumplimiento de los principios éticos. Es decir, nosotros, como médicos, tenemos que participar y tenemos la obligación deontológica de participar en estas estructuras. Por ejemplo, si un residente duda en denunciar una práctica insegura, una situación de acoso, el colegio y la asesoría legal del colegio que se encuentra aquí presente puede y debe ser un lugar seguro donde consultar y donde ser orientado, no solo un despacho lejano y burocrático que espero que cada vez sea menos. Todos los colegios cuentan con un vocal de médicos jóvenes, si no cuentan con uno de jóvenes y de residentes. En este caso soy yo mismo. Y debemos servir un poco de enlace con la estructura colegial. Nosotros estamos abiertos a los problemas de los residentes, a consultar las situaciones complejas que se viven día a día e incluso pues, a estas situaciones que no sepamos manejar, pues derivar a la comisión deontológica o derivar a la asesoría legal, pues como yo muchas veces pregunto dudas que no sabemos, pues porque esta profesión suscita muchas veces problemas, sobre todo los primeros años, que estamos muy poco habituados a manejar. Y luego, pues desde luego esta participación no solo protege nuestros derechos, sino que fortalece pues, la identidad moral, crea un ambiente de trabajo, un ambiente de proactividad que puede ser pues, muy enriquecedor para el residente.
Nos da una voz propia, nos da la capacidad de influir en la formación y en la profesión médica, y sentirse escuchado y respetado también forma parte, pues, de esta ética profesional que estamos manejando. Ya por acabar, un poquito, no sé cómo he ido de tiempo, pero bueno, en mi casa media hora. ¿Va bien? Va bien. ¿Qué debemos garantizar como profesión médica a nuestros médicos jóvenes? Pues bueno, pues vamos a resumirlo en 4 compromisos. En primer lugar, hay que garantizar una formación ética de calidad. No basta con enseñar los protocolos en la residencia, hay que enseñar valores. Y esto comienza con los tutores, con los colaboradores docentes, con los colegios. Todos debemos buscar que se enseñen estos valores éticos en la residencia y buscar que ese itinerario formativo se cumpla y se amplíe. Eso implica, pues, integrar la ética clínica en las sesiones clínicas, en las guardias, en la práctica cotidiana y en el día a día de la formación sanitaria especializada. En segundo lugar, pues, crear espacios deliberativos, reuniones donde los residentes y los adjuntos puedan comentar sus casos difíciles, tanto clínica como éticamente, sin miedo a ser juzgados, y donde el error, pues, sea una ocasión de aprendizaje y no solo de castigo. Hay que hablar de lo que duele, hay que hablar de los errores médicos. Hay otros sistemas que sí que lo promocionan, que este tipo de comisiones se den. En España, pues, somos más incluso de tapar este tipo de errores, y eso no se puede permitir. Las comisiones de seguridad del paciente, desde luego, parecen muy lejanas, y más lejanas incluso los MIRES, pero hay que traer tanto los errores como los aciertos médicos a la realidad de la residencia para avanzar juntos como profesión, incluso para crear más confianza en los médicos. En tercer lugar, hay que cuidar al médico joven. Hay que, con estos datos que hemos visto sobre depresión, sobre desgaste profesional, síndrome de burnout, los que veremos en el informe que vamos a publicar, hay un síntoma de que algo no va bien con los médicos jóvenes. Me atrevería a decir que incluso con los médicos y con los jóvenes por separado también. La ética consiste en cuidar a quien cuida, y los programas como el PAIME, pues, son cada vez más que una prestación social, son más una expresión de la ética, de la deontología vivida en nuestro ámbito. Esto hay que valorarlo, hay que publicitarlo más, hay que darlo a conocer a todos los colegiados para no tener miedo de consultar y evitar, pues, casos de desgracia como los que hemos visto. Y en cuarto lugar, fomentar el sentido de pertenencia. El médico joven se debe sentir parte de la profesión médica, se debe sentir parte del colegio, debe sentir que no somos un tribunal, sino un hogar común de acogida a todos. Y debemos recordar, pues, que todos somos una profesión: los profesores universitarios, los jefes de servicio, los presidentes del colegio de médicos, los directores médicos, los residentes, los adjuntos, somos todos una misma profesión, y debemos estar todos al servicio del paciente y al servicio también de la salud mental de los profesionales. Y garantizar todo esto no es una actitud paternalista, sino es, pues, invertir en la calidad moral de la generación que nos va a suceder. Por último, pues eso, resumir un poquito que el médico el MIR no es un médico a prueba, que es un médico hecho y derecho que está empezando su carrera profesional, pero que necesita un acompañamiento ético auténtico para poder ejercer, pues, con responsabilidad. La protección del residente es una responsabilidad colectiva, tanto del tutor como del equipo, como de la institución y la institución que los acoge, los colegios de médicos. No basta con exigirle solo excelencia clínica, sino que también hay que ofrecer condiciones humanas y formativas para alcanzarla. Y desde luego que la ética del residente es la semilla de la ética de toda la profesión, del futuro de la profesión médica, incluso del presente, diríamos. Si lo que sembramos es más indiferencia o sobrecarga profesional, pues recogeremos lo que hemos visto: desconfianza en el sistema y burnout. Si sembramos acompañamiento, reflexión, recogeremos médicos más íntegros y pacientes más seguros. Y ya, pues, una invitación a los jóvenes. Espero que los créditos que obtengáis hoy os sean de utilidad, pero desde luego que lo que aprendáis sobre cómo ser médicos os sirva, y os sirva luego cuando seáis residentes en menos años de los que parece, porque además pasa muy rápido la carrera. Para cerrar, pues eso. Uy, se ha ido. No pasa nada. Ay, se me ha ido la presentación, no pasa nada. Amigo. Solo quedaba la última cita, pero bueno, si no, me la invento. A ver. ¿Se nos ha muerto? Perfecto. Apañaos. Para cerrar eso, que si formamos residentes con ciencia pero sin conciencia, habremos fracasado como colectivo médico.
Ya está, no te preocupes. Lo tenemos ya todo esto. Y desde luego, pues muchas gracias por acogerme y espero que tengamos pues, un debate ameno ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Viguera. Y ahora, a disposición del público presente y de los compañeros y compañeras del chat, Muy bien. preguntas, reflexiones. Profesor Cía. Bueno, muy bien, me ha parecido excelente y he estado oyendo con mucha atención. Has insistido y me parece muy bien en este tema difícil de la, vamos a decir, la patología del residente con sus problemas de burnout, de estrés, de depresión. Y hace poco he leído un artículo en Journal Clinical Medicine de hace 2 meses, vamos, incidía en este tema, pues sobre todo preocupándole a los autores, los burnout, las depresiones fundamentalmente. Ellos hablaban de, claro, muchas causas. Yo te quería preguntar sobre eso. Causas que prevéis y ahora que estáis trabajando en ello, ¿qué pistas de solución tendría todo esto? Porque, claro, los autores de este artículo al que me refiero hablaban de la sobrecarga, como es natural, de trabajo. Esa responsabilidad que se dice progresiva, pero muchas veces pues vienen cosas a destiempo inoportunas o grandes problemas que, como si dijéramos, no estaban en el programa, entre comillas, ¿no? Y claro, eso te conmueve y te conmociona mucho. Pero hablaban también del aspecto profesional, pero fuera del hospital. Decían, claro, hay que tener en cuenta que toda esta situación en que viven, de estrés, ya de estar metidos un poco en la competitividad, pues es con escasos medios económicos. Y habían hecho una pregunta en el sentido de decir, residentes que están ya casados, etcétera, me están pensando en formar familia. Casi todos decían que no podían pensar en hijos ni en nada, y que una de las dificultades que subyace, aunque no se diga mucho, pues es esa dificultad económica. En fin, que creo yo que esto es multiforme, las causas de toda esta situación, y te quería preguntar sobre todo 2 cosas. Primero, si crees que va a más. Segundo, pistas de solución que vosotros estáis viendo. Pues sí. No sé si esto. A ver. Sí. Vale, pues bueno, nosotros efectivamente estamos estudiándolo, sobre todo es la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes, y esto no solo es que vaya más, sino que va antes. Es decir, ya no solo es la salud mental del médico, sino la salud mental del residente, y ahora mucha parte es la salud mental del estudiante de medicina. Ya vemos que ahí empieza a haber patología casi... ¡Oh! Ahora, bueno, lo que decíamos, que el médico residente tiene esta patología mental, estamos cada vez pues, peor en todos estos análisis, tanto en salud mental como en salud en general, como en abuso de ciertas medicaciones y drogas. Pero el estudiante de medicina también se está viendo metido en esta vorágine de competitividad, de búsqueda de la excelencia académica, de la excelencia en el resto de ámbitos, y yo creo que puede tener más que ver un poco con cómo venimos de jóvenes, con cómo es la sociedad en general, no solo con el aspecto del médico. Es verdad que en el médico pues hay una serie de factores, las guardias médicas, la inestabilidad laboral en una época pues más tardía de la vida que en el resto de carreras. Y bueno, lo que estamos haciendo precisamente es eso, estudiarlo, buscar las causas y buscar. Hemos hecho un estudio ahora de los 10 primeros años desde que sale de la carrera, tanto médicos jóvenes como médicos residentes. Hay muchísimo abuso de benzodiazepinas, hay muchísimo profesional con ideas autolíticas o incluso con intentos autolíticos. Y lo que buscamos es eso, pues si durante la residencia se crea un ambiente y un clima en el que se puede abordar los problemas, se puede abordar los errores, sí, probablemente parte de eso no se solucione, pero se mitigue. La parte que viene de la sociedad, del estado de ansiedad y del ritmo de vida, pues probablemente eso no lo podamos cambiar desde aquí. Gracias. Bueno, aquí los compañeros y compañeras que están en línea, hay multitud de felicitaciones, exposición brillante, muy interesante, y hay alguna propuesta que dice que sería interesante que hubiera un foro de discusión, de intercambio de opiniones,
de mejora entre tutores y mides. Bueno, pues recogemos la propuesta. Este año ya tenemos el programa completo, pero en futuras ediciones se puede valorar muy positivamente. A mí me gustaría, y no quiero monopolizar ninguna intervención, es que de toda la exposición del doctor Viguera todo es destacable, pero yo si acaso destacaría dos cosas que me parecen esenciales. Una, el alegato que has hecho del Código de Deontología Médica, que tiene una serie de preceptos, recuerdos de obligado cumplimiento, que contribuyen y mucho al buen quehacer del médico desde el punto de vista científico, técnico y ético, de la ética médica, y por otro lado contribuye y mucho su conocimiento a desactivar las reclamaciones que llegan a la Comisión de Deontología, que muchas de ellas son por desconocimiento o conocimiento imperfecto del Código de Deontología. Tiene 26 capítulos, no es conveniente leérselo de una tacada, pero abarca todas las facetas del ejercicio de la profesión médica, sea cual sea la especialidad que uno esté desarrollando. Capítulo a capítulo es muy interesante leerlo y sobre todo contribuye a la formación y a desactivar esas posibles reclamaciones. Os puedo asegurar que la mayoría de las reclamaciones que llegan a la Comisión de Deontología por parte de los pacientes o por parte de médicos contra otros médicos es por el desconocimiento o conocimiento imperfecto del código. Sí. Otro aspecto que me gustaría destacar es también el llamamiento que has hecho a la prudencia, que quizás sea una de las virtudes más difíciles del médico y que se adquiere precisamente con el ejercicio clínico, que es hacer lo adecuado en el momento oportuno, siendo consciente de nuestras habilidades y nuestras limitaciones. La prudencia, la gente que se dedica a la ética y la deontología médica dice que es una de las principales virtudes que debe reunir el médico. ¿Qué opinas? Sí, desde luego, pero bueno, esto viene, si seleccionamos al entrar a la carrera a los estudiantes más brillantes académicamente y solo buscamos eso, y durante la carrera pues lo que se permanece o prevalece siempre es el aspecto, la evaluación con tipo test. Muchas veces cuando llegan a la práctica de la medicina es cuando empieza ese ego a verse afectado, empezamos a ver pues, que no llegamos a todo, que no somos los mejores, ya no somos los más listos, ya no somos los más sabios, no tenemos todo el conocimiento que queramos. Igual, esta cultura del error, esta cultura de lo que decía el asistente, que decía, bueno, pues crear un foro entre residentes y tutores, crear espacios en los que podamos buscar la solución, buscar qué problemas hemos tenido, muchas veces pues es la manera de bajar un poco, de ser más prudentes, de ver el error ajeno y evitar el propio. Pero muchas veces el error se aprende pues con, como decía un adjunto del clínico, decía, bueno, pues todos los adjuntos de urgencias tenemos muescas en nuestra culata, pues igual hay que evitar que estos primeros años de profesión lleguen a tener pues, graves fallos de seguridad del paciente, como hemos visto y vemos todos los días. Sigue habiendo felicitaciones. Preguntas de momento, les has debido dejar la cosa clarísima porque no hay dudas. Lo que sí son muchas felicitaciones y enhorabuenas. Otra de las cosas que has dejado bien claro es lo fundamental que es la relación médico-paciente. Como he comentado al principio, la mayoría de las reclamaciones son porque falla la relación médico-paciente. Y entre ellas, y una muy importante es presentarse cuando vas a actuar ante un paciente, presentarse quién eres. La gente tiene que saber quién eres, cómo te llamas, qué especialidad tienes. Aunque todos podemos llevar la identificación, hay que decirlo de palabra, ¿no? Eso también a los médicos, a algunos médicos les cuesta presentarse al paciente. Sí, más que una recomendación voy a decir una norma, con riesgo a que Carlos me diga que no, pero es una obligación presentar tanto a los estudiantes como a los residentes y presentarse como tal. Yo muchas veces me acuerdo cuando hablaba en el clínico que llamabas a alguien y decía, yo soy, vengo de ginecología. Bueno, ¿en ginecología quién eres? ¿Eres un adjunto? ¿Eres el enfermero? ¿Eres el celador de ginecología? Hay que presentarse muchas veces como residente para así poder entendernos y saber a quién nos estamos refiriendo y luego que el paciente también entienda y busque pues, su profesional de referencia. Pues el profesional es el residente, pues el residente. Pero ¿quién es este señor que me está atendiendo, que entra por la puerta? Si está mal visto, pero igual hay que poner más grandes esos carteles y saber quién está atendiéndote en todo momento. Sí, perdón, yo añadiría que en las identificaciones no falte nunca el término médico residente, que ese enfermo más o menos angustiado o enferma vea que le está viendo un médico, porque claro, residente
lo nombramos todos mucho, pero mucha gente no sabe bien qué es aquello. A mí me ponía Mir. Si es un médico, pues bueno, que sea además otra cosa, estupendo. Que yo he vivido todavía los tiempos en que la mujer médico era un poco menos apreciada porque se suponía que sabría algo menos, y he tenido una compañera que la pobre pues pasaba muy malos ratos y con razón indignada cuando después de explicar pacientemente la enfermedad, etcétera, pues os lo comentaba hace poco, al final la familia que había escuchado todo eso decía, bueno, ¿y cuándo saldrá el médico a informarnos? Suponían que al ser mujer no sería médico. Bueno, pues yo en la galletita, médico residente. Y cuando os presentéis lo mismo, soy médico residente, además. Luego ya valorará el enfermo, porque hay pacientes que estamos tan especializados ahora todos que el público se ha especializado también. Yo me acuerdo de una paciente que le pregunté, bueno, pues ¿qué tal? Ya la conocía de antes. Oye, lo he pasado muy mal con esto de las rodillas, la artrosis. Venía a la unidad de hipertensión. Pero enseguida la mujer se cortó y dijo, bueno, pero eso no es para usted. Digo, bueno, pues sí es para mí también, claro que sí. Yo soy médico. Bueno, alguna pregunta, alguna reflexión más. Los jóvenes al fondo de la sala, ¿queréis intervenir? ¿Cómo veis el futuro? Regular. Buena pregunta. Buena pregunta. Regular. ¿No? Pero eso que ha dicho el doctor La Figuera, sí tenerlo en cuenta. El código, pues hay que leerlo poco a poco. Es más ameno de lo que parece. Es que a veces un código parece que va a ser aburrido, como el boletín. Bueno, no sé si el boletín es aburrido, pero en fin. Pero lo que dice el doctor La Figuera, yo cuando estaba en la comisión de deontología tengo la mismísima impresión. Eso no cambia. De que muchos problemas son esos desconocimientos parciales o totales de la situación. Y en el código de deontología no es como el código civil o el código penal, que tiene un montón de artículos que hay que leerse. En el código de deontología te ves tú reflejado en el día a día, claro. Cómo actúas. Estoy actuando así, pues no debería actuar de esta manera, ¿no? Entonces, es una vivencia, no solo es una lectura abstracta o intelectual, sino que es una lectura vivencial, la del código de deontología. De hecho, yo por continuar no lo he puesto, pero hay un artículo del nuevo código que dice que hay que evitar reprender a otro médico delante de otros profesionales o de pacientes. Esto es algo que, bueno, en el hospital igual habría que dar una vuelta, igual habría que colgarlo también por los pasillos. En el hospital y en el centro de salud en los y centros en de salud, toda nuestro ámbito. También nos llegan reclamaciones por ese aspecto. Médicos que han visto que su actuación se ve en público ante terceros, pues vilipendiada, ¿no? Entonces, otro aspecto fundamental que ya lo has comentado. ¿Es deontológicamente obligatorio preguntar cuando desborda tu competencia? Y es deontológicamente obligatorio responder por parte del tutor o adjunto, porque es deber enseñar al compañero en su etapa de formación. O aunque no esté en su etapa de formación, adjuntos a igual edad, pues también es exactamente el mismo precepto, ¿no? Bueno, pues por parte del chat no hay más preguntas, no hay más reflexiones. Si por parte de la sala tampoco hay ninguna pregunta, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Perfecto. Muy bien. Felicitar al doctor Guillermo Viguera por su exposición, al doctor don Pedro Cía, profesor, por su siempre brillante introducción, al presidente del Colegio de Médicos por su presencia, a la asesoría jurídica, que tampoco se pierde un solo foro de deontología siempre que puede, al profesor Altisent, que siempre nos acompaña como experto en ética clínica. También quiero agradecer ya de antemano a los 9 ponentes de las próximas foros que siempre de forma altruista responden por unanimidad a las solicitudes del Colegio de Médicos, a los miembros de la Junta Directiva por su apoyo a la Comisión de Deontología, al personal del colegio por su apoyo también, a la secretaria técnica de la Comisión de Deontología, Elena Martín, sin el cual pues todo esto no sería posible. O sea que por mi parte no hay más que felicitaciones y volver a recordar, como ha dicho el doctor Guillermo Viguera, que el próximo miércoles 26 de noviembre a las 20 horas nos hablará el doctor de Miguel Jimeno con una ponencia que titula Si nuestros médicos enferman,
¿Qué podemos hacer? Pues muy bien, buenas tardes y nos vemos. Hasta entonces. Hasta luego. Muy bien, Guillermo, muy bien. Muy bien.